Entiendo que muchos de ustedes están ya familiarizados con la técnica de benchmarking, pero creo que es importante que todos entendamos su esencia, partiendo de una definición. Benchmarking es un proceso continuo y sistémico para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de aquellas organizaciones que se reconocen como las representativas de las mejores prácticas para fines de mejoramiento organizacional. En otras palabras, benchmarking es un proceso para identificar organizaciones exitosas y entender lo que éstas realizan para lograr ser exitosas, haciéndolo de manera tal que lo que se aprenda pueda ser incorporado a nuestra propia organización. Existen tres tipos básicos de benchmarking: interno, competitivo y funcional. Ya que en muchas organizaciones las principales prácticas productivas las desempeñan en más de una localidad, departamento, división o país, se pueden limitar las actividades de benchmarking a sus prácticas internas de negocios, bajo la premisa de que sí existen diferencias entre los procesos de trabajo por razón de geografía, historial organizacional a nivel local, la naturaleza misma de directivos y empleados en diferentes localidades y demás. Muchas organizaciones logran resultados positivos inmediatos, identificando sus mejores prácticas internas y luego transfiriendo esta información a otras partes de la organización. El segundo tipo es el benchmarking competitivo. Este involucra el estudio de los productos, servicios y procesos de trabajo de nuestros competidores directos. Este es un enfoque especialmente valioso, ya que las prácticas de nuestros competidores afectan las percepciones de nuestros clientes, proveedores, socios, clientes potenciales y analistas de mercado, todos los cuales tienen un impacto directo en el éxito de nuestro negocio. Los competidores tienden a usar tecnologías y prácticas que son iguales o muy similares a las nuestras, y las lecciones que se aprenden de ellos usualmente pueden transferirse sin mucha dificultad. Finalmente, el benchmarking funcional o genérico involucra el estudio de los productos, servicios y procesos de trabajo de organizaciones que pudieran ser o no nuestro competidor directo. El objetivo del benchmarking funcional es identificar las mejores prácticas en cualquier tipo de organización que haya establecido una reputación de excelencia en una área específica. El término funcional debe ser aplicado aquí de manera amplia. Por ejemplo, manufactura, ingeniería, recursos humanos, mercadotecnia, distribución, cobranza, nóminas, etc. Entonces, ¿qué es benchmarking global? Este se refiere al benchmarking que realizan las organizaciones globales para identificar sus prácticas locales. Involucra la selección y aplicación de prácticas globales de excelencia como estándares para su propio desempeño organizacional. En la economía de hoy, nadie puede controlar un mercado solo con sus buenas ideas. Los que tratan de hacer las cosas solos solo acaban reinventando lo que ya existe. Para poder competir, todos debemos ampliar nuestro aprendizaje a través de las experiencias de otros. Organizaciones globales como Motorola, General Electric, IBM, Ford, Siemens y Mitsubishi han utilizado benchmarking para hacer esto precisamente, aprender de los demás cómo ayudar a implementar mejoras drásticas en sus procesos y utilidades. Ellas utilizan el proceso de benchmarking para extraer las razones básicas del por qué existen las diferencias entre ellas y sus asociados de benchmarking, para luego adoptar y adaptar las prácticas ejemplares utilizadas por quienes han logrado acelerar su progreso y éxito. Benchmarking global requiere varios elementos para ser exitoso. Un proceso bien diseñado de medición del desempeño y de benchmarking, apoyo del más alto nivel directivo, capacitación para el grupo de trabajo,
sistemas de tecnología de información apropiados y recursos, especialmente tiempo y dinero. Un programa de benchmarking sólido se basa en un proceso iterativo que cubre un mínimo de 4 fases. Primero, establecimiento del plan. Luego, conducción del estudio. Tercero, diagnóstico de los datos. Y finalmente, integración de resultados y toma de acción. Permítanme enfatizar la palabra iterativo. Aunque benchmarking es un proceso que construye paso a paso, es también un proceso flexible. Después de cada paso se puede revisitar lo anterior para modificar la orientación básica del proyecto si fuera necesario. Por ejemplo, una vez que se han obtenido los datos básicos, usted pudiera descubrir que ha identificado información que va más allá del alcance del plan original, ya sea que decide usted expandir dicho alcance o dejar a un lado dichos datos para su posible uso posteriormente. Veamos ahora cada una de las 4 fases. Fase 1. Establecimiento del plan. Para establecer un plan para un esfuerzo de benchmarking, se necesitan contestar varias preguntas. ¿Qué área es la que se va a estudiar? ¿Cuáles son las mejores organizaciones que se van a estudiar? ¿Y cooperarán ellas como socias de benchmarking? ¿Y por qué método obtendrán ustedes los datos? El primer objetivo de esta primera fase es organizar. Es decir, asegurar que el proyecto tenga una dirección clara, asignándole prioridades a las funciones o procesos del estudio. Seleccionar sus socios de benchmarking. Obtener apoyo de los responsables de procesos y designando al equipo de trabajo. El equipo de benchmarking tendrá que decidir cuáles de sus propios procesos de trabajo son los más críticos para el éxito integral. Cómo se mide este y cómo documentar los procesos a través de diagramas de flujo, con el mayor detalle posible, incluyendo todos los insumos y productos de cada uno y las medidas de desempeño. Una de las decisiones más importantes es el decidir quiénes serán sus socios de benchmarking. En la selección de socios de benchmarking global, el factor clave debe de ser la excelencia de desempeño, pero también qué tanto entusiasmo tienen de participar y si realmente pueden ser accesibles. La obtención de información dependerá de si el benchmarking es interno, competitivo o funcional. Pero en cualquier caso se necesitará un cuestionario, una lista de preguntas que les presentará a sus socios del proyecto. Diseñe este cuestionario para que sea corto y sustantivo. Fase 2. Conducción del estudio. Al considerar quién deba conducir el estudio, el método más eficaz es integrar el equipo con aquellas personas que implementarán los procesos que se desarrollarán como resultado del proyecto. Sin embargo, muchas organizaciones contratan consultores para conducir sus estudios de benchmarking. Los consultores pueden ser muy valiosos cuando usted no es capaz de ser objetivo o cuando el acceso que usted obtiene a organizaciones competidoras es limitado. Pero para eso también necesita usted tener información de primera mano para escoger al proveedor. El mejor método para obtener información es una visita física al lugar, ya que siempre es una ventaja observar directamente un proceso de trabajo y conocer quién lo desempeña. Puesto que un benchmarking eficaz requiere crear un ambiente de confianza, cooperación y aprendizaje entre organizaciones, el desarrollar dicho respeto mutuo requiere un proceso de benchmarking común y el entendimiento compartido de bases éticas. Nunca pregunte a los demás lo que usted no esté dispuesto a informar. Nunca represente una imagen equivocada. Y siempre respete los derechos de marca y de autor de los demás. Fase 3. Diagnóstico de datos. La evaluación de los datos que usted ha obtenido es tan simple como contestar las siguientes preguntas.
¿Qué es lo que le indican los datos del estudio? ¿Es mejor su competencia? Si lo es, ¿qué tanto mejor? ¿Por qué son ellos mejores? ¿Y qué he aprendido que pueda poner en acción para mejorar mis operaciones? Comience clasificando los datos que usted ha capturado y determine si su socio es mejor que usted. La diferencia entre su desempeño y el de ellos se denomina la brecha. Existen 3 tipos de brechas. Negativa, cuando las prácticas externas son superiores. Paridad, cuando no hay diferencia significativa entre usted y sus competidores. Y superior o positiva, cuando las prácticas internas de usted son superiores. Durante la captura de datos, usted debió haber puesto atención al tipo de impulsores que operan dentro de las organizaciones de sus socios de benchmarking. En otras palabras, si usted ha realizado un buen estudio, usted obtendrá un buen entendimiento de por qué la referencia de desempeño superior es mejor, es decir, qué es lo que impulsa el desempeño superior. Algunos de los impulsores comunes son las prácticas de negocio, los procesos de trabajo, los estándares de desempeño y el ambiente laboral. Debemos también entender los factores económicos del sector de negocio de sus socios de benchmarking, incluyendo su cultura interna y externa. Fase 4. Integración de resultados y toma de acción. La fase final de benchmarking se enfoca hacia la integración de los resultados del estudio a las operaciones reales dentro de su organización y el cómo tomar acción para reducir las brechas. Esto se inicia comunicando los resultados de benchmarking. Nuestros directivos necesitan conocer las bondades de las recomendaciones del nuevo desempeño. Al preparar el esfuerzo de difusión, se deben clasificar dichas recomendaciones. Se debe acordar una estrategia de implementación y un plan de acción, desarrollar programas de medición y monitoreo, y asignar responsabilidad para administrar y recalibrar las mejoras. Los planes de acción requieren creatividad para modificar las actividades y tareas actuales que deben ser mejoradas. Las nuevas prácticas y cambios de procesos tienen que ser claramente definidos, explicando las responsabilidades, roles y recompensas en cada caso. Generalmente es útil aplicar alguna herramienta de administración de proyectos, ya que el monitoreo de estos planes de acción es esencial para implementar los nuevos estándares de desempeño. Un proceso de recalibración es importante aquí para asegurar que las referencias de benchmarking sean reevaluadas, actualizadas y apoyadas por los métodos más actuales y por las mejores prácticas. El éxito final del esfuerzo de benchmarking depende de que también los socios y participantes del proyecto entienden estas 4 fases, ejerciendo el conocimiento y disciplina necesaria para asegurar que todos los elementos sean cubiertos con comprensión mutua. Cuando esto se logra, todos se benefician con mayor calidad y desempeño, con costos reducidos, mayor productividad, nuevas ideas y una franca disposición al cambio. El benchmarking global exitoso depende de la autoevaluación y la capacidad para transferir prácticas internacionales que funcionan en otros contextos a un proceso aplicable a nuestra organización. Esta es la esencia de la creatividad y la búsqueda de innovación y valor. Todos sabemos que algunas organizaciones temen perder ventaja competitiva al compartir información. Por supuesto que muy pocas organizaciones comparten información verdaderamente confidencial y reservada con competidores u otros no autorizados. Pero el ambiente de la ventaja de confidencialidad en la economía tan abierta de hoy es en verdad pequeña. La ventaja competitiva real reside ahora en la velocidad y la calidad de ejecución y desplazamiento, no en información confidencial. Quienes son nuevos al proceso de benchmarking seguido se sorprenden por la disposición que encuentran en los demás por compartir, pero esto sucede porque nos gusta compartir nuestras historias de éxito, ya que tendemos a ser orgullosos de lo que hacemos.
Veamos algunos ejemplos de la búsqueda de procesos innovadores y valor original a través de benchmarking global. La sucursal en Singapur de un banco suizo estaba siendo presionada para lograr metas específicas que incrementaran la productividad de su equipo de trabajo de 200 personas. En lugar de meramente realizar un ejercicio de tormenta de ideas, la sucursal de Singapur decidió desarrollar referencias de benchmarking para su desempeño. Se acercaron a sus competidores locales, así como a sucursales de otros bancos suizos en 7 capitales internacionales ubicadas en Asia, Norte y Sudamérica y Europa. El estudio de benchmarking resultó en una serie de objetivos y medidas para alinear sus metas de desempeño con sus oficinas corporativas en Suiza, la alineación de metas funcionales con sus metas de negocio y el establecimiento de un procedimiento transparente para otorgar premios. Los resultados hasta ahora han sido muy halagadores. El Departamento de Asuntos Externos y Comercios de Australia quería ofrecer a su comunidad asesorías sobre cómo tener éxito para entrar a los mercados de México. Se unieron con el Consejo de Relaciones Australianas Latinoamericanas para estudiar cómo las organizaciones en Japón, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Gran Bretaña ofrecían este tipo de asesoría. También dialogaron con sus contactos en México y promovieron recomendaciones de varias asociaciones de negocios mexicanas. El producto de todo esto fue una publicación de casos exitosos que describe los mercados de México, la reglamentación empresarial, sugerencias de cómo interactuar con empresarios mexicanos y asesorías sobre aspectos sociales, políticos, económicos y culturales. Esta publicación se intitula Cómo realizar negocios en México, una guía práctica de cómo entrar al mercado mexicano. Cierto cliente interesado en entrar al mercado latinoamericano de televisión de pago por evento realizó un amplio estudio de benchmarking para determinar qué requisitos mínimos de inversión y desempeño serían necesarios. Los participantes en este estudio incluyeron varios competidores latinoamericanos potenciales, proveedores de televisión por pago por evento de Estados Unidos, Australia e Inglaterra, así como una muestra de encuesta de clientes potenciales en América Latina. La conclusión fue que este mercado de televisión estaba en un estado todavía muy precario, con ingresos decrecientes, gastos crecientes, y que sería esencial lograr una sociedad con algún operador o proveedor de contenidos de televisión antes de intentar entrar a este mercado. La decisión de este cliente está pendiente. Otro estudio importante involucró la empresa G&G Engineering de Irlanda. Hace algunos años, esta empresa productora durante 20 años de componentes de precisión prensados deseaba extender su capacidad. Comenzó con un amplio estudio de benchmarking de sus propios estándares de desempeño contra la de sus competidores, así como contra los productores de partes de precisión líderes en Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y Brasil. Armados con el conocimiento de dónde estaban fuertes y dónde estaban atrasados, la empresa G&G generó un plan estratégico para atraer nuevos clientes de alta calidad, para actualizar su maquinaria actual e invertir en nuevas herramientas más adaptables y modernas. El año pasado, sus ventas por empleado subieron el 32%, y el valor agregado por empleado se elevó 21%. Ahora se dan el lujo de decir que su lista de clientes incluye Dell, Volvo y Jaguar. Finalmente, el Banco Mundial realizó un amplio estudio de benchmarking para evaluar la capacidad de la educación superior en América Latina y el Caribe para aprovechar la nueva economía del conocimiento global. Este estudio abarcó aspectos de finanzas, calidad, eficiencia interna y externa, equidad, administración, ciencia y tecnología, y grado de internacionalización. Los resultados indicaron que los esfuerzos de esta región por modernizar la educación terciaria, aunque insuficientes en escala por los retos actuales, por lo general han estado acordes con las mejores prácticas internacionales. Menciono este ejemplo en particular por 2 razones. Primero, para quienes están en el ramo educativo,
Ustedes deben saber que la técnica de benchmarking global sí funciona en su ramo. Segundo, para hacerles saber a todos ustedes que ya hay diversos estudios de benchmarking disponibles del Banco Mundial. Simplemente visiten su sitio web www.worldbank.org y vean la sección de publicaciones y vínculos. Mi mensaje aquí es que independientemente de su campo, industria o nacionalidad, el benchmarking global puede ser una valiosa herramienta para usted en su búsqueda de la competitividad, pero especialmente en su búsqueda por las mejores prácticas de innovación, valor y seguridad. Lo único que tiene que hacer usted es iniciar. Si desean información adicional, permítanme sugerirle la obra de un amigo, Bob Camp. Se intitula Casos Globales de Benchmarking. Las mejores prácticas de organizaciones alrededor del mundo. Como ya mencioné, se requiere un mínimo de capacitación y esta se puede obtener de varias fuentes, incluyendo consultores, programas de educación continua y asociaciones profesionales y gremiales. Sugiero que comiencen con las asociaciones de su ramo y con su propia organización. Si esto no les ayuda mucho, visiten el sitio web www.business.com. Consulten su página de benchmarking y mejores prácticas, donde encontrarán una amplia lista de los sitios web de diversas asociaciones, incluyendo el del Centro de Calidad y Productividad Americana, APQC, que puede ser especialmente útil, aunque tiene un costo ser miembro. Este no es el caso de otras asociaciones. Otro sitio web es www.jdip.com. Vean la página Benchmarking y Mejores Prácticas y encontrarán una lista muy extensa de grupos de benchmarking y asociaciones por industria. También pueden consultar www.solutionmatrix.com, la cual hace referencia a una lista amplia de asociaciones profesionales, aunque no todas ellas involucradas con benchmarking, por lo que esta búsqueda puede ser un tanto lenta. Como ya comenté, existen diversos consultores que pueden ayudar con capacitación, orientación y conducción de benchmarking. Les advierto que las referencias a estos deben hacerse solo a través y por recomendación de colegas conocedores. Digo esto porque los consultores pueden ser muy costosos, se hacen conocedores de lo que usted realiza y afectan su reputación. Por eso debe tratar siempre de contratar a alguien que haga lo que dice saber hacer, que haga lo que prometa. Finalmente, quiero invitarlos a no desanimarse por el ambiente tan incierto de hoy. Ya sea lo fluido de las economías de hoy, la dura competencia entre regiones y países por nuevos mercados y recursos, o las tensiones culturales que ocasionalmente se convierten en hostilidades. No se preocupen, todos sabemos que estamos dentro de una jungla. Pero como en el programa de televisión que les mencioné al inicio de esta presentación, Adrian Monk siempre se sobrepone a sus fobias y resuelve los crímenes. Siempre le sale bien todo al final. Lo mismo nos pasará a todos nosotros. Gracias. Ahora pasaremos a la segunda sesión de preguntas y respuestas. Y permíteme a ver de dónde viene la siguiente pregunta, de qué sitio. Muy bien, viene de Santo Domingo. Adelante, República Dominicana. Su pregunta, por favor. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuáles son los retos que tiene una organización del siglo XXI para aplicar las nuevas tecnologías y desarrollar las técnicas de benchmarking? What are the challenges? Bueno, el reto, el día de hoy, en cuanto a benchmarking, el día de hoy, el reto es hacerlo, el reto es empezar a desarrollar un plan y una metodología para entrenar a la organización para ir a recopilar los datos.
Ahora, el segundo reto que está relacionado a la primera parte de su pregunta, creo, en cuanto al siglo XXI y las nuevas tecnologías, es la implementación de esas mejores prácticas, el hacer los cambios dentro de su organización que son esenciales para tomar ventaja de los nuevos datos, el nuevo conocimiento que han adquirido para ser ahora más competitivos en el siglo XXI. Gracias. Ahora pasamos a la segunda pregunta que viene de Puebla. Adelante, México, su pregunta, por favor. Buenos días. Buenos días. Hablamos de la Normal Benito Juárez de Zacatlán, Puebla. Nuestra pregunta es, ¿cómo hacer que la innovación sea una constante en las organizaciones, que el personal se muestre comprometido con el cambio? Todo esto para poder adaptar el benchmarking. Bueno, antes que nada, saludos a todos mis amigos de Puebla. He tenido unos lindos recuerdos en ese pueblo tan encantador. Antes que nada, hay que establecer estos como metas en su plan estratégico, que ustedes quieren ser una empresa innovadora o una organización. Y número 2, que van a utilizar el benchmarking como una fuente de datos primaria. Una vez que lo hayan implementado en su plan estratégico y han establecido sus objetivos, se vuelven metas que hay que lograr. Y como cualquier otro elemento en un plan estratégico, hay que desarrollar los planes de implementación para que esto se logre. Pero esto hay que recalcar que la organización, la gerencia de la organización necesita ver que esto es importante y que ellos le darán seguimiento. Muy bien. Ahora pasamos a Hidalgo, a la siguiente pregunta. Adelante, México, su pregunta, por favor. Gracias. Saludos a todos los integrantes de la red nacional del ITC. La pregunta es, ¿qué porcentaje de nuestros ingresos o ventas debemos destinar a la investigación y desarrollo? Una excelente pregunta. Desafortunadamente no conozco la respuesta porque no conozco su organización y no hay una cifra establecida. Depende de dónde está la organización, el tipo de negocio en el que se encuentra usted involucrada y la tecnología que buscan y el tiempo en cuanto al desarrollo. Las inversiones en la investigación depende tanto del tipo de investigación que está haciendo, pero también dónde está usted en relación con sus propios productos y tecnología y lo que será la siguiente generación y cuál es el tiempo entonces que tenemos que ver en cuanto al desarrollo de productos y el tiempo de la misma. No le puedo dar yo un porcentaje. Gracias. Pasemos ahora a Ecuador, a nuestra siguiente pregunta. Adelante, Ecuador, su pregunta, por favor. Muchas gracias. La pregunta nuestra de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo de Guayaquil, Ecuador, es ¿cómo poner en marcha el benchmarking en las empresas que se desenvuelven en un país con afectaciones económicas y políticas? Excelente pregunta. No sé si hablamos acerca de la industria privada y sin saber qué tipo de condiciones o situaciones me está describiendo exactamente, pero yo estaría inclinado a decir realmente no debe de ser la gran diferencia. El asunto esencial es que si dentro de la organización la alta gerencia piensa que el benchmarking es algo que se puede utilizar para mejorar la empresa o la organización, para convencer a la gerencia requiere de varias cosas, una de las cuales es investigar y encontrar una empresa comparable en su propio país o en su propio hemisferio que ya ha pasado por este proceso y después puede comparar esto y mostrárselo a la gerencia como un ejemplo del éxito. También yo le haré referencia, como dije anteriormente, al libro de Bob Camps o a mi propio libro, que es la guía del gerente para el benchmarking, que está traducido del español, como un manual que puede leer el gerente y ver qué se
puede hacer y tienen que hacer. Y si se ve esto como un proceso claro en cuanto a lo que está sucediendo en cuanto a la política exterior, no le debe de influenciar mucho. La siguiente pregunta viene de Sabinas. Adelante, México, su pregunta, por favor. Sí, buenos días. Muy buenos días. La pregunta es, si nosotros manejamos una franquicia y tenemos ideas diferentes en innovación a las de los dueños de la franquicia, ¿debemos aceptar a ciegas los lineamientos de los dueños y cómo podríamos aplicar benchmarking en una franquicia? Muy buena pregunta. Es una situación difícil. Estoy yo familiarizado con organizaciones que tienen ese problema y a veces requiere volver a hablar con el dueño de la franquicia y compartir con ellos el dilema y ver si hay algo en la experiencia de ellos que se puede adoptar. En muchas instancias, sin embargo, asumiendo que está en ventas a menudeo, hay muchas cosas que se puede hacer en el benchmarking a nivel local que sin cambiar en los productos, cambiar la línea de suministros que ofrece la franquicia, ya debido al tiempo en los estantes. Por ejemplo, yo he trabajado con tiendas de renta de videos en donde cada dueño individual puede mejorar la productividad y vino la franquicia y dijo, bueno, wow, están haciendo algo nuevo y diferente, a ver si podemos adoptar esto para el resto de la organización. Muy bien, en la siguiente pregunta vamos a Puebla, en México todavía. Adelante, México, su pregunta, por favor. Sí, bueno. Sí, bueno, adelante, buenos días. Sí, buenos días. Primero quiero felicitar al conferencista, muy buena conferencia. Y mi pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las organizaciones pioneras en el benchmarking? Y mencióneme 3, por favor, de éxito. Ay, bueno, Dios mío. Buena pregunta. Bueno, el corporativo de Xerox, número 1, FedEx, American Airlines, IBM, Motorola, Ford y Ford en todas sus empresas y afiliaciones y operaciones. Casi todo corporativo internacional en el mundo el día de hoy, diría yo, que ha tenido éxito, y existen muchas organizaciones en Latinoamérica que han adoptado el benchmarking y lo están utilizando con un gran éxito. Una última pregunta, volviendo a Puebla. Sí, adelante, su pregunta, por favor. De la normal Carmen Cerdán, de Teteles, Puebla, México. Buenos días. Mire, con estas conferencias hemos considerado excelentes estrategias para el éxito de nuestra organización educativa, pero este propósito nos está haciendo una pregunta general. En un país donde su población rural está lejos de la globalización, ¿cómo pueden influir sus maestros de educación básica para formar una conciencia global? Entiendo que estamos cortos en cuanto al tiempo, pero una respuesta corta sería introduzcan a sus estudiantes a el Internet, preséntenles las búsquedas internacionales de todo tipo en Internet. Yo creo que sería la forma más rápida de hacerlo. Gracias por sus excelentes preguntas, pero se nos ha acabado el tiempo. Esperemos que hayan disfrutado el haber participado una vez más en este programa multilingüe y multinacional tan interesante. Quisiéramos darle un reconocimiento especial a aquellos que han cumplido con los requisitos para obtener el certificado de participación del ITC de la serie de este año. Los invitamos a participar en la primera videoconferencia de la serie 2005, Excelencia Gerencial y Colaboración en Red para la Competitividad Global, que se transmitirá el 17 de febrero del 2005.
captación de recursos para el modelo de organización empresarial y social, estrategias y técnicas. Para mayores informes en esta serie de videoconferencia, por favor haga consulta del manual de participante, donde encontrará las fechas y los temas específicos para cada programa, o visite el sitio web del ITC. Les agradecemos su continua participación e interés en este programa. Gracias y hasta pronto.